Cada vez toma más fuerza la idea de que si el gobierno no da un giro de timón en su conducción, sobre todo de la política económica y social, tendrá problemas más y más complejos. Pero hay una ventaja, y es que los enemigos del régimen se dejaron ver la quilla, quizás inocentemente, jugándose todas las fichas a ganador en el momento de las movilizaciones y se han quedado con un palmo de narices. Porque el error es parte consustancial del ser humano y claro que los gobiernos se equivocan, pero la oposición a veces se equivoca más. Santiago Basabe, politólogo, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Buenos días. Bienvenido, Santiago, a Contacto Directo. Hola, Lenin. Buenos días a la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Un placer. Cuando se dice el gobierno debe hacer reformas integrales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a varias cosas. Una que puede ser el tema del cambio de ministros, que en realidad yo creo que eso es relativo y lo podemos discutir. Básicamente digo relativo porque en los regímenes presidenciales los ministros en general no tienen la suficiente autonomía para tomar decisiones de política pública. En general suelen ser ejecutores de la decisión de los presidentes. Algunos ministros más, otros menos, pero yo creo que esa es una cuestión más de la orientación que da el presidente y las directrices, insisto, que se dirigen hacia los ministros. El otro tema fundamental es que yo creo que el gobierno tiene que girar hacia ser un gobierno mucho más centrista, mucho más de independientes, tratar de dar la imagen de que efectivamente busque el encuentro, porque de otra forma, manteniendo una línea más pegada a su libreto original, me parece que las posibilidades de que el gobierno termine el periodo van a ser realmente muy complicadas. Le faltan larguísimos 3 años, tiene una oposición radical, absolutamente intolerante en la Asamblea Nacional, por ahí muy pocas cosas se van a conseguir. Y yo creo que por delante, adicionalmente, tiene un problema enorme que tiene que ver con la política social. La política social tiene que ser activada inmediatamente sin que esto implique, además, el descuido del tema macroeconómico. Es decir, hay que ir jugando con los dos lados. Y para eso va a necesitar un ministro que tenga esa capacidad de jugar la parte técnica, digamos, y también la parte social, que va a ser definitiva en estos años. Santiago, ¿cómo se prioriza lo político? ¿Cómo se recompone una relación con el legislativo si eso está roto en 1000 pedazos? Y lo que se vislumbra a lo sumo es que el gobierno pueda consolidar un bloque de respaldo que le permita gobernar a través de vetos parciales, contando para esa iniciativa con las voluntades suficientes que no le permitan a la oposición ratificarse en sus posturas. Más o menos lo mismo que pasó con la votación para la destitución de Guillermo Lasso, tener un bloque que impida a la oposición alcanzar sus objetivos. Mira, yo creo que va a ser prácticamente imposible que el gobierno alcance una mayoría en la Asamblea. Hay que ser muy claros, la oposición desde la Revolución Ciudadana y desde Pachacutic es implacable. Va a ser bien complicado que esa oposición le pueda otorgar votos para alguna ley emblemática, digamos, del gobierno. Y con los votos eventualmente de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano y del propio gobierno no le alcanza para hacer una mayoría. Pero a la oposición tampoco le alcanzan los votos para tener una mayoría que pueda aprobar leyes y sobre todo que ante el veto presidencial pueda mantenerse en lo aprobado. Sí, tampoco le alcanza, pero a la oposición y en general a las legislaturas ecuatorianas no han sido en general legislaturas proactivas que proponen leyes, han sido más bien reactivas que esperan del Ejecutivo. Entonces yo creo que lo que se espera es una legislatura pálida, que no haga mucho, el presidente no porque no puede aprobar las leyes, la oposición tampoco porque no es consolidada y su agenda política va por otro lado. Entonces en ese escenario que es muy realista, quizás demasiado conservador, yo creo que el presidente tiene que buscar mecanismos alternativos de gobernar, de intentar gobernar en la medida que va a ser posible. Y esto va a ser a través de decretos ejecutivos, de tomar mano de la propia ley que ya tiene, es decir, del diseño institucional que ya tiene, y en función de eso tratar de bajar las tensiones, lo cual también va a ser muy complicado, y pensar en ir avanzando día a día en estos largos 3 años que le quedan al gobierno. Es realmente una situación muy difícil la que afronta el gobierno del señor Lasso. Santiago, tú dices mantener la estabilidad económica y dinamizar al mismo tiempo lo social, abrir la llave, invertir, fortalecer lo público, responder a décadas de abandono, un ejercicio para el que se requiere un cariz radicalmente distinto al que se ha tenido hasta ahora. Y para eso no alcanza, como tú bien decías, con un cambio de ministro. Es necesario un cambio de chip, de visión y de camino. ¿Crees tú que el gobierno tenga la capacidad primero del mea culpa y luego de rectificar? Porque hasta la primera semana de junio decían que todo iba bien.
Si es que el gobierno no tiene la capacidad de rectificar, el presidente de la República la capacidad de observar el país que tiene, el gobierno, yo dudo mucho que vaya a terminar el periodo, realmente es así. Ahora se ha cerrado una oportunidad para la oposición de la muerte cruzada vía asamblea, pero en el Ecuador tienes muertes cruzadas en la calle todos los días, están latentes, y ahí no se necesita mayorías calificadas, ni coaliciones, ni votaciones, ni nada. Se requiere impulso desde las calles, nada más. Entonces, si es que el gobierno no es abierto a ver lo que tiene por delante, que es muy complicado, yo creo que la posibilidad de la inestabilidad siempre va a estar presente. Ahora, a los números hay que darles una narrativa social, es decir, se tiene que comunicar mejor y no estamos hablando de una comunicación corporativa, esa que se hace ante una junta de accionistas donde se comparte un balance y se reciben aplausos. Nos referimos a una comunicación política que le indique al ciudadano cómo lo beneficia una u otra decisión. ¿Qué tan complejo le puede resultar al régimen dar ese salto de lo corporativo a lo político? Yo creo que es una cuestión de decisión. No debe ser fácil para una persona que viene toda la vida del sector privado, del sector financiero y bancario, trasladarse a la vida de lo público, donde las cosas no son tan fáciles, no son tan simples, no se puede decidir a golpe de un memorándum, como en ocasiones el gobierno parece haber tenido la intención, pero creo que al final es posible. Todas las personas podemos aprender, podemos escuchar de lo que no sabemos, y yo creo que, como tú bien decías, al gobierno le hace falta varias narrativas. Una, decir, estoy mejorando en lo económico, estoy ahorrando, pero también estoy entregando. Y eso de estoy entregando en lo social, como decía al inicio, no estoy seguro si es una atribución directa del ministro de Economía, porque sabemos bien que en regímenes presidencialistas el ministro orienta la plata en función de lo que te dice el presidente de la República, punto. Si el presidente te ordena, el ministro cumple, no tiene otra opción. Entonces, por eso decían, yo no estoy tan seguro que los nombres sean definitivos. Y el segundo tema es la narrativa que se va a plantear, no solo respecto a esto, sino también a las movilizaciones. La organización indígena tiene una narrativa bien posicionada entre la población y el gobierno no la tiene. Y yo creo que si el gobierno no hace estos 3 meses de negociación junto con un posicionamiento de este tipo y junto con hacer explícitos cómo avanzan los procesos de negociación, en octubre, que coincidencialmente o no terminan los 90 días, el país nuevamente puede volver a tener un problema social de dimensiones importantes. De este conflicto, del conflicto de junio, al día de hoy, julio 5, ¿hay un ganador? Yo creo que hay varios ganadores y perdedores. A mí me parece que la Revolución Ciudadana ha salido bien. ¿El correcto? En general decimos, yo creo que sí, porque sí, en general hablamos de que el correísmo salió derrotado si se piensa en función de país, pero yo creo que el correísmo, como cualquier partido, piensa más bien en sus electores, en sus votantes. Y yo creo que los votantes del correísmo buscaban una acción como la que el correísmo realizó, que no la pudo conseguir del todo, pero para sus votantes es una buena acción. Quizás para el resto de la población no, efectivamente, y tú puedes tachar de un proceso de inestabilidad y demás. Pero para quien le vota al correísmo, eso es lo que esperaba. Entonces, yo no creo que haya tenido un diezmo el correísmo, sino una ratificación de lo que ha sido su agenda política durante todos estos meses, durante todos estos años. Pero cuando pensamos en la ratificación de los electores o de quienes votan por el correísmo, ¿a quiénes nos referimos? ¿En quiénes estamos pensando, Santiago? ¿En esa alta votación que llevó a su candidato a la segunda vuelta presidencial? ¿O estamos pensando en las últimas seccionales donde participaron con candidatos a alcaldes en 49 cantones y no ganaron en ninguno? Lograron 2 prefecturas, la de Pichincha y la de Manabí. Y de los 500.000 votos que alcanzaron a nivel nacional en las elecciones para alcaldes, 500.000 en todo el país, en elecciones para alcaldes, la mitad de esos votos los obtuvieron en Quito. Entonces, si la expectativa es mantenerlo logrado, no es mucho lo que tienen o lo que tuvieron. Sí, o sea, yo lo que creo es que la Revolución Ciudadana lo que busca ahorita es mantener su electorado, básicamente. Es eso. No creo que haya ganado mucho más allá de eso con las movilizaciones y con el tema legislativo. No creo. Pero no creo que haya perdido tampoco. Me parece que Pachacutic, en cambio, sí perdió.
porque hay mucha gente que le ha dado el voto blanco, de la población blanco-mestiza, que está molesta por lo ocurrido. Entonces ahí me parece que es el mayor derrotado en términos políticos estratégicos es Pachacutic. De hecho, si el presidente Lasso, el principal beneficiado iba a ser la Revolución Ciudadana, no Pachacutic. O sea, ahí yo creo que Pachacutic tiene una ausencia, una miopía política enorme, que ha sido histórica además. Y el gobierno, bueno, ya hemos discutido la situación difícil en la que va a atravesar y que no se va a terminar con la seccional, sino que eso se va a prolongar, insisto, durante esos larguísimos 3 años que le quedan por delante. Santiago, estamos a 7 meses de volver a las urnas y un gobierno con capacidad de gasto tiene el mazo en la mano. Una gestión adecuada de los recursos públicos podría ser capitalizada por los candidatos oficialistas y podríamos estar por segunda ocasión quizás en un escenario en donde Guillermo Lasso hace de la derrota la base de una victoria mayor. Claro, para ello hay que rectificar, hay que cambiar de rumbo. Por supuesto, y hay varias cosas que hacer. Rectificar de rumbo en el plano social que ya hemos discutido, y el tema electoral que tú planteas es fundamental. Pensar al mismo tiempo en cómo reposicionar al movimiento de gobierno, creo, para las alcaldías, para las prefecturas, anclarse en esta mayor inversión social que va a ser durante estos meses y pensar en la posibilidad de recuperar algo la gobernabilidad, que yo creo que la tiene abiertamente perdida en la Asamblea, a través de los gobiernos seccionales, prefecturas y alcaldías. Ahí tiene otra dimensión de batalla política el gobierno. Entonces mira que son varios frentes para los cuales se necesita varias personas conocedoras de la política y con decisiones ágiles y fundamentalmente pragmáticas. Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Gracias, Santiago, por acompañarnos aquí en Contacto Directo.